Feliz lunes para todos ustedes, muy feliz inicio de semana. Estamos nuevamente aquí en Vida de Dos. Siempre tenemos lo mejor para ti que me oyes al otro lado del radio. Y bueno, hoy no iba a haber otra cosa sino siempre lo mejor para ti. Hoy tengo un invitado muy especial, que es un gran amigo mío de hace muchos años y de quien conozco su trayectoria, su recorrido y sobre todo su coherencia y su congruencia. Lo que hace, lo que dice en sus palabras, en sus reflexiones, en su espacio de crecimiento, es lo que vive también. Así que eso es lo que más aprecio y admiro de él. Y él es Gabriel Suárez. Gabriel Suárez, quien ha sido un acucioso y eterno estudioso de todo lo relacionado con el crecimiento personal. Así se describe él en su página web, que lo pueden seguir por www.gabrielsuarez y pueden descubrir y conocer un poco más acerca de él. Ha estado en este campo después de haber estudiado ingeniería electrónica. Así es. Y bueno, Gabo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntame un poquito más acerca de tu trayectoria. ¿Cómo pasaste a este campo del desarrollo humano y del coach? Eres máster en PNL y en inteligencia emocional también. Cuéntanos cómo fue esa transición para que la gente que nos sigue conozca un poquito de cómo fue ese cambio para ti. Bueno, Yeshua, primero que nada, gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Víctor. Gracias por la invitación. Sí, eso es una muy buena pregunta para arrancar. De verdad que sí, porque yo inicialmente mi profesión de base es la ingeniería. Soy ingeniero electrónico egresado de la Simón Bolívar. Pero por estas cosas de la vida, que a veces creemos, estas crisis personales que nos abordan en algún momento, que lo que hacen es simplemente es un llamado a la revisión de lo que hemos venido haciendo hasta el momento y cuestionarnos si eso que he venido haciendo se parece a mí. Y en ese momento, cuando me hice esa pregunta, me respondí, no, esto que estoy haciendo no se parece a mí. Entonces, de allí a raíz de, repito, una gran crisis personal, porque la crisis personal no solo fue desde el punto de vista existencial, de lo que venía yo haciendo, sino eso tocó la economía, eso tocó las relaciones, eso tocó la familia, eso tocó una cantidad de aspectos. Entonces fue una crisis realmente profunda. Y de la mano de una coach, a quien aprecio mucho, que se llama Undina Pilca, que no está aquí en Venezuela, yo empecé a hacer ese trabajo de revisión. Y ese trabajo de revisión me llevó a mirar lo que yo en algún momento había hecho con mi vida, sobre todo en la etapa de adolescencia. Y esa etapa de adolescencia fue con eso que yo había hecho en esa época, fue como un indicador muy, muy, muy valioso para yo reencontrar lo que para mí era fundamental y esencial en la vida. Okay. Que era justamente el trabajo, primero el trabajo personal, trabajo conmigo, y luego el trabajo con otros. El trabajo de apoyar a otros. El trabajo de apoyar a otros. A descubrirse. Exactamente. Y eso ha sido un camino hermosísimo. Ha sido un camino constante. Ha sido un camino constante, sí, señor. Así es. Bueno. Gabo, gracias por tu presencia aquí, gracias por darnos ese honor de tenernos aquí. Lo pueden seguir en las redes, en todas las redes, como @yo Gabriel Suárez, en Instagram, en Twitter, en todas, ¿no? Sí, en Facebook, LinkedIn también. Okay. Buenísimo. Hoy, hablando del tema de la crisis, hablando de este tema del transitar por espacios a veces oscuros, traemos un tema particular, particularmente fuerte, duro, que quizá en muchas oportunidades hemos vivido. Y es el tema de la separación, ¿no? Es el tema de la separación, ya que hablamos de pareja. Bueno, cómo en determinado momento, cuando ya se ha hecho el trabajo de pareja, cuando ya hemos hecho lo máximo que podemos hacer y en la pareja llega el momento de mira, no se puede hacer mucho más, ya agotamos los recursos que teníamos y como pareja hemos decidido tomar distancia, hemos decidido separarnos. ¿Cómo vivir ese proceso tan duro? No me contestes de una vez, no me vas a responder de una vez. ¿Qué les parece si vamos a un tema y de regreso Gabriel nos va a responder todo esto y mucho más? A lo que Gabriel Suárez tiene aquí por compartirnos en su reflexión sobre este tema, sobre este espacio oscuro que tenemos que transitar cuando una pareja ha decidido finalizar la relación, ¿no? Sí, qué curioso que la primera pregunta que me hiciste tenía que ver con cambio, ¿no? Sí. Con dejar algo para comenzar algo nuevo. Y efectivamente, cuando hay una ruptura de pareja, una separación, pues se transita por momentos muy oscuros, por momentos muy difíciles, porque ahí reina el miedo por la incertidumbre,
reina también a veces la rabia por la frustración que genera en los sueños perdidos, o los sueños olvidados, o los sueños dejados a un lado, lo construido, la añoranza a eso a eso que vivimos, y una suerte de, bueno, de miedo por lo que vendrá, que no sé lo que vendrá. ¿Okay? Entonces ahí comienza, ¿sabes?, a gestarse una cantidad de emociones. O sea, es un transitar por un cóctel de emociones que no es que van y vienen. O sea, y podemos estar permanentemente pasando de la tristeza a la rabia, a la ira, a la frustración. Podemos estar navegando en ese mar emocional. Y realmente a veces puede ser complejo. A mí no me gusta decir difícil, ¿no? Porque difícil pareciera que entonces es como algo que no voy a poder llevar, ¿no? Pero al final yo creo que sí lo vamos a poder llevar. Que sea complejo, sí, porque tiene una cantidad de vertientes, pero es el reto, ¿sabes?, para trabajar ese mundo emocional, eso que está ocurriendo dentro de mí, que definitivamente lo que me está llamando es a una transformación. Y apostar a la vida, y eso, okay. Apostar a la vida. Ok, qué bueno. Y entonces, claro, ahí me describes, nos comentas un poco acerca del duelo, ¿no? Sí. Este duelo, esta pérdida es cambiar un poquito la estructura, cambiar un poquito la forma, el enfoque que tenía quizás mío dentro de una relación, y empezar a ver otras aguas, ¿no? Empezar, ¿cómo se vive este proceso? ¿Cómo se navegan estas aguas con todo este mar emocional que nos agolpa? ¿Cómo hacer para transitar en la rabia y de la forma más sana, ¿no? Porque obviamente esto va a estar, porque somos humanos, esto va a estar allí, pero ¿cómo podemos navegar de la forma más sana y que el duelo no se convierta en un señalamiento, quizá, que también es parte en algún momento por la rabia y todo, pero que no se quede en un señalamiento a las debilidades quizá de la otra persona o a mis propias debilidades, sino que podamos construir a partir de allí, ¿no? ¿Cómo hacerlo de esta forma que...? Yo diría, sabes, en esto no hay recetas, ¿okay? No hay recetas. Sin embargo, hay dos cosas que yo creo que son muy importantes en estos procesos, o por lo menos es lo que yo he visto y lo que yo incluso he vivido, ¿no? Y una tiene que ver con aceptar las emociones, lo que estoy sintiendo. Porque reprocharme el miedo, reprocharme la tristeza e incluso reprocharme la rabia que también puedo sentir por lo que yo puedo interpretar como una traición, si fui yo, por ejemplo, el que fui dejado, por decirlo de alguna manera, porque fue la otra persona la que tomó la decisión, esa rabia que puede surgir por el hecho de pensar en una traición, yo debo validar eso. No para quedarme en ella, ¿sabes? Sino validar mi emoción, porque es mía, es lo que yo estoy sintiendo. Para yo poder trabajar en esa rabia, necesito primero aceptarla. Para yo poder trabajar en mi tristeza, necesito aceptarla. Una de las cosas que la cultura nos ha enseñado, creo que de una manera muy pecaminosa, muy devastadora incluso, es que o sea, le huyamos a la tristeza. Yo creo que la tristeza hay que vivirla. Sí, entonces, estás aceptar... triste y vámonos de fiesta, Exacto. Estás triste, escucha otra cosa o... Correcto. Entonces, aceptar mi estado emocional, yo creo que es un gran primer paso en todo esto. Y otra cosa que yo creo que es sumamente importante en los procesos de duelo es el tiempo. Okay. Permitirme vivir el proceso. A veces no nos damos el tiempo de vivir el proceso. Y como proceso necesita tiempo. Es un proceso de cambio. Es pasar de un estado a otro. Un estado donde había cosas a un estado donde ahora ya no hay ciertas cosas. Es lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Es vivir con la ausencia de... Vivir con la presencia de lo ausente, ¿no? Con la presencia del ausente, que me encantó esa frase. Vivir con la presencia del ausente. Y eso es todo un aprendizaje que necesita tiempo, necesita elaboración. Por supuesto, en estos procesos podemos pasar por una primera etapa de negación. Es decir, esto no me puede estar pasando a mí, ¿cómo es posible? Si esto venía caminando, entre comillas, venía caminando. Yo creo que cuando hay una separación, la separación, no, a veces hay parejas, yo he visto en la consulta, a veces hay personas que me dicen, bueno, pero es que de pronto se le ocurrió que ya no me quería. ¿Cómo es esto que de pronto se me ocurrió que ya no me quería? De pronto se le ocurrió que ya no quería estar conmigo. No, eso es cuando a lo mejor lo verbaliza, lo dice, lo expresa, pero esa separación ya venía ocurriendo desde antes. Entonces,
ante esas circunstancias, de pronto me pregunto, bueno, ¿cómo es posible que esto me esté pasando a mí? ¿Sabes? Es como una manera de protegerme a que, bueno, esto no puede estar pasando, entonces lo niego. Cuando empiezo a transitar por esta y empiezo a entrar en un proceso ya de convencimiento de que, bueno, quizás esta situación ya es irreversible, que ya no puede ir atrás, entonces probablemente entro en una fase de rabia. Pero la rabia tiene su función, desde mi punto de vista, porque la rabia me da la energía para yo protegerme de la tristeza que está de fondo. Porque hay una tristeza que quizás no me atrevo todavía a reconocer, a vivirla, y la rabia, la ira, sobre todo la rabia hacia el otro, me ayuda a mí, me da esa energía necesaria para poder sostenerme. Lo curioso es que de la rabia voy a pasar probablemente a la tristeza, y de la tristeza voy a pasar a la rabia, ¿sabes? Y entonces puedo ir, ¿sabes? Puedo ir transitando de una a otra, puedo ir sintiendo que en algunos momentos me siento rabioso y en algún momento me siento muy triste, ¿ok? Pero esas dos emociones se van compensando una a la otra. Y te van moviendo, ¿no? De alguna forma te van llevando a caminar, a vivir el proceso. Claro, la rabia además tiene, desde mi punto de vista, tiene otra ventaja. Tiene como ventaja, al final nada es bueno ni malo, o sea, al final todo tiene su porqué. Tiene sentido, ¿no? Tiene su sentido, ¿no? Y la rabia me ayuda a mí también a separarme un poco de eso que yo creo que me está haciendo daño, entre comillas, a separarme de la situación. La rabia me ayuda, ¿sabes?, a poner distancia de aquello, dígase la expareja, que creo que su ausencia me está afectando. ¿Okay? Pero, ¿sabes lo que te decía? O sea, pero paradójicamente, del estado de rabia puedo pasar a la tristeza o a la nostalgia. Y ahí me voy. Por eso es que esto, al final, creo que estos procesos de duelo no son lineales, sino que yo puedo ir transitando de uno a otro. Exacto, parece que fuera, que cuando los describimos, cuando los describes, parece que fuera lineal. Sin embargo, cuando lo vivimos, no es lineal. Claro, puedo incluso regresar a la negación. Exacto. ¿Ok? Y hay otra emoción que a veces también surge, o que es natural que surja, que es la culpa. Ok, claro, decir, mira, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Dónde está lo que hice mal? Exactamente, que entonces cuando me empiezo a reprochar por lo que... Primero, la rabia es para reprochar al otro lo que hizo o no hizo. Y la culpa me reprocho a mí por lo que no hice. Okay. Entonces aquí creo que lo importante, y que creo que lo que, digamos, en mi experiencia incluso ha funcionado en distintos aspectos de la vida. O sea, siempre que vive un proceso de cambio, estamos viviendo un proceso de duelo. Siempre, ¿no? Porque hay algo que era, y algo que queda atrás, y algo nuevo. ¿Okay? Algo se muere y algo nuevo. Es la responsabilidad, pues. O sea, traducir la culpa, esto que llamamos culpa, como algo que hice mal, traducirlo en responsabilidad. Es decir, más allá de lo que el otro creo que hizo, ver qué tengo yo que ver qué tengo yo que ver en esto. Mi capacidad de darle respuesta a esto a esta situación que estoy viviendo. Qué bueno. Gracias de verdad, Gabo, de nuevo por estar acá. Rescatar mucho lo del tema aceptar las emociones, ¿no? Aceptar todo este mundo emocional como vienen, porque por su naturaleza todas tienen un sentido y nos permiten vivir este proceso. Así que bueno, vamos allí. Vamos a hacer una pausa, vamos con una melodía y regresamos nuevamente con Gabriel Suárez, aquí en Vida de Dos por Radio Sintonía 1420 AM. Y que quizá a los ojos de una sociedad que va en contra del sentir, pues más bien permitirnos vivir eso, porque la sociedad obviamente no nos ha enseñado, la historia, la cultura no nos enseñó eso. Entonces una persona triste, pues sabes, como que más bien quieres cambiarle su fisionomía, su rostro a algo sonriente, y resulta que esa tristeza es parte válida y vital de su proceso. Al igual que en el caso que estamos comentando, pues la rabia. Entonces, este transitar entre la rabia, la tristeza, la misma culpa en algún momento, eso por un lado, aceptar esto, y lo otro es el tema del tiempo. El tema de aceptar que esto tiene un tiempo interno, que tiene un tiempo que implica proceso. Y es como cuando yo doy mucho este ejemplo, cuando tienes un bebé y el bebé tiene 4 meses y ya quieres que el bebé camine, ¿no? Y resulta que el bebé, primero para nacer necesitó 9 meses. Correcto. Estar en un proceso allí,
Y bueno, quizá aunque es distinto cuando hablamos de este otro proceso del duelo, pero también es un proceso y también implica tiempo. Entonces nos venías comentando acerca de esto. ¿Cómo seguimos allí? Sí, exacto. Por eso ahí es muy importante, así como comentábamos que era muy importante ser respetuosos con el tema de las emociones. Creo que tenemos que ser muy respetuosos con el tema del tiempo que nosotros nos tome vivir este proceso, ser muy respetuoso con eso. Ser respetuoso con el hecho de que quizás yo en algún momento esté funcionando a otro ritmo, esté funcionando a otra velocidad, esté funcionando con un estado de ánimo distinto, y eso es parte de ser respetuoso conmigo, porque lo contrario, y eso, o sea, demandarme más exigirme más de lo que yo puedo dar en este momento, dadas las condiciones emocionales en las que me encuentro, emocionales y estructurales incluso, porque además ahí está involucrado un tema familiar, un tema de hijos, un tema de si soy yo el que me fui de la casa, una nueva situación, si fue la otra persona la que se fue de la casa, también es una Además nueva que a nivel situación. físico también genera un cambio en el cuerpo, ¿no? Por supuesto, genera un cambio en los hábitos, genera un cambio en la rutina, genera un cambio en los roles, genera un cambio en las responsabilidades algunas responsabilidades que antes compartíamos y ahora quizás me toca a mí hacerlo solo o hacerlo diferente. Entonces es ser muy respetuoso con todo eso, ¿ok? Que eso implica tiempo, porque repito, lo contrario es ser muy agresivo conmigo. Así como la cultura nos censura determinadas emociones, también la cultura nos censura el tiempo. Dale, tienes que salir de esto ya. O sea, no puede ser que ya llevas 2 meses y tú sigues en esto. Sigues pegada allí Sigues o pegado allí. Yo sí creo que es importante en el trabajo de emocional, creo que es importante monitorear el proceso, pero cuando estoy trabajando en eso yo me voy dando cuenta. Por ejemplo, si bien, o sea, a veces lo comento, ¿no? Digo, si tienes ganas de llorar, retírate a un espacio donde tú estés contigo y llora lo que sea necesario llorar, y luego sal a hacer tus actividades, a menos que tú estés en un estado depresivo, eso es otra cosa. Pero si estás manejando un proceso de duelo y estás en un estado de aflicción o tristeza y necesitas llorar, llora. Sí. Como hacen los niños, Yeshua. Tú no ves que los niños cuando les pegan, se caen, o ellos lloran y ya, después que lloraron, continúan su vida, continúan jugando, ríen, porque hay una necesidad de una descarga por una situación emotiva, una situación emocional, necesita descargar, y el llanto ayuda a descargar. Tiene un sentido. Tiene un sentido. Lo que tú dices es súper claro y súper importante, y es que cada emoción que vivimos tiene un sentido. Tiene un sentido. Por ejemplo, lo que comentabas de la rabia genera en el cuerpo y en nosotros la adrenalina para compensar, quizá para pasar hacia otra etapa, otro momento, para buscar otra cosa. La tristeza nos lleva a la pausa, al reposo necesario para poder poco a poco y a ese ritmo y con este cambio de ritmos de una emoción a otra, de poder integrar esto ausente que está allí, ¿no? Este vivir con lo ausente. Es correcto. Entonces, exacto, tú lo has dicho muy bien. Y con el tema de la tristeza, hay una frase que a mí me gusta, repito mucho, ¿no? Que dice, el problema no es que aves de tristeza vuelen sobre tu cabeza, el problema es que aniden en ella. Entonces, vivir tu tristeza. Qué buena frase. Sí, y estar atento para que eso no se convierta en una melancolía o en una... y pueda llegar a una depresión. Por eso es que es muy importante el trabajo, el apoyo que puedas buscar, porque a veces desde nuestro titanismo, ¿sabes? Nuestra autosuficiencia creemos que podemos solos, y quizás tener la humildad, y ahí yo agregaría este otro componente, ¿no? La humildad para reconocer que en este momento estoy pasando por momentos difíciles y que no lo puedo todo, y que quizás... ¿Habrían algunas señales, Gabriel, para reconocer que como humano quizá necesito el apoyo de un profesional o de alguien? Sí. Yo siento que, por ejemplo, una tendencia muy común es el aislamiento. Es decir, me encierro. Yo sí creo que es importante buscar espacios donde yo estar conmigo y vivir. Pero
que esto no se convierta en un aislamiento, en algo que no quiero salir, en algo que, ¿sabes? Me encierro en mí mismo, me encierro en mis cuatro paredes y me abandono allí. Yo creo que el roce social, ya como quizás uno de los recursos a los que podemos apelar, que el apoyo familiar, el apoyo de los amigos, el roce social es muy importante. El hacer lo posible, siempre lo digo a las personas que puedan estar atravesando un momento de aflicción o que esté rayando en la depresión, creo que la voluntad para poder levantarse y hacer cualquier actividad, aunque sea una pequeña parte de esa actividad, a un ritmo muy lento, creo que es importante hacerlo. Okay. Obviamente hay estados muy severos, cuando son estados muy severos depresivos, a veces no se tiene la suficiente voluntad. Pero cuando, no siendo el caso, y puedas sentir que quizás no te quieres levantar o pareciera que no quieres hacer muchas cosas, a veces, repito, es bueno respetar eso y quedarme en no hacer muchas cosas. Así como quedarme en llorar es importante, pero también es importante salir. Que es lo que tú dices, ¿no? Con el tema de la emoción, lo importante es vivirla. Es, por ejemplo, hay un hueco, ¿no? El hueco de la tristeza o el hueco de esta emoción, cualquier emoción que sea, esta falta de voluntad en algún momento determinado. Te caes en el hueco y, bueno, tienes un tiempo para recuperarte, para levantarte y salir del hueco, pero la otra opción, y es lo que estás planteando, estoy entendiendo un poco, es cuando te quedas a vivir en ese hueco, ¿no? Entonces creo que una de las señales importantes es cuando empiezas a reconocer que te cuesta mucho salir de ese hueco y que quedaste allí sin voluntad para hacer correcto, cosas, ¿no? Correcto. Y del otro polo, del otro lado, cuando hablábamos de la rabia y el resentimiento, también. Porque entonces me voy a los estados de ansiedad. ¿Ok? Entonces me voy a los estados de ansiedad y siento que no duermo, no descanso, no hago sino estar permanentemente conectado en un discurso, en un pensamiento. Eso es importantísimo también. Y entonces ese otro polo, ese otro extremo, ¿sabes? Entonces por eso estamos permanentemente, veo que bailando, ¿sabes? Desplazándonos de un polo a otro. Entonces también creo que son señales donde, bueno, probablemente hay que empezar a drenar esa energía. El discurso interno, Gabriel, ya que lo mencionabas ahorita, ¿cómo, validando todas las emociones, cómo tratar de llevarlo de la forma, digamos, más constructiva posible? ¿Cómo llevarlo allí? Ok, yo creo hablando de la culpa, hablando de el miedo, por ejemplo, a lo que viene, hablando de la culpa, bueno, mira, yo fui el que lo hizo mal, o fuiste tú, o de la rabia, donde el otro es el malo, y donde es válido hasta cierto punto esa emoción, pero claro, se convierte también en la voz interna que te repites eso, ¿no? ¿Cómo manejarlo allí? Ok, yo creo que aquí una de las cosas más importantes es asumir la responsabilidad, lo que a mí me toca en todo este proceso. Cuando una relación termina, no es que, y por ejemplo, yo soy el dejado, por eso siempre digo entre comillas, el dejado. Ok, qué bueno que haces. Sí, el dejado es entre comillas, porque algo hice yo allí, o dejé de hacer, para que esto terminara como terminó, o llegara a donde llegó. El desgaste de la relación es producto de un trabajo o de una colaboración o de una participación de dos. No es de uno solo, siempre es de dos, siempre. Así como dos ayudaron a construir esa relación, dos también contribuyeron a la disolución de esa relación. Entonces no somos víctimas, Gabriel. Entonces, claro, no somos víctimas. Claro, no somos víctimas. Y una de las cosas más típicas, más características de estos procesos es, repito, por ejemplo, una de las partes que fue dejada, ¿ok? Es colocarse en la postura de víctima, pues. Me dejó, y eso es lo que me lleva a sentir o a traducir esto en una suerte de traición. Entonces, asumir la responsabilidad de que esto lo hemos hecho los dos, de alguna manera, creo que es un primer paso para luego encaminarse a un trabajo de perdón. Que era lo que comentábamos un poquito en la pausa, ¿no? Que es un gran trabajo para entonces elaborar el resentimiento. Sobrellevar el resentimiento. Es decir, porque al final, ¿qué es lo que pasa con el resentimiento? El resentimiento
lo que estás haciéndome mucho más daño a mí, porque o sea, la otra persona quizás está haciendo su vida, ¿sabes? Pero el resentimiento, quien lo está sufriendo soy yo. Claro. Entonces al final termina siendo una autoagresión, porque es una conversación interna que tengo yo, ¿sabes? Constantemente, y el que no duerme soy yo, el que está ansioso soy yo, el que, ¿sabes? Entonces, el trabajo de perdón, que es soltar, pasa por aceptar la situación y soltar este resentimiento que tengo ante esta situación, o esta sensación de que el otro o la otra me hizo daño, que el otro o la otra es el culpable de mi sufrimiento, ¿sabes? Entonces siempre le digo a la gente, abandona la ilusión de que los otros tienen que hacerse cargo de tu sufrimiento porque tú pienses que ellos son los que los causaron. No, si tú sufres, el tema es tuyo, la situación es tuya, el problema es tuyo. Entonces la responsabilidad es tuya, te toca a ti. Lo que pasa es que eso es todo un trabajo. Eso es todo un trabajo. Eso es todo un trabajo. Importantísimo, bien claro, de verdad, muy, muy, muy claro cómo vivir todo esto. Y bueno, y esto de cerrar de alguna forma todo el proceso con el perdón, ¿no? Que es un trabajo también importantísimo. Creo que es lo que permite la liberación, ¿no? La liberación. Permite liberarte de toda esta situación y trascender, ¿no? Trascender. Es correcto. Claro, trascender y crecer. Porque creo que al final, creo que el fin último de todo esto es llevarse un aprendizaje de toda esta experiencia. Como experiencia, lo bonito o lo útil sería el aprendizaje que yo puedo derivar de esto. ¿Para qué? Para crecer. Y quizás esas cosas que me llevaron a mí a vivir lo que viví, quizás no las repita después. Y vaya a la vida a construir una nueva vida, un nuevo comienzo, quizás, libre de eso, eso que me condujo a mí a ese final o a ese resultado. Entonces vaya yo ligero de equipaje. Por eso considero que es muy importante no abrir nuevas relaciones hasta que tú no termines de elaborar tu duelo. ¿Sabes? La tentación es... Hasta que no estás sano. La frase de un clavo saca otro clavo. Creo que eso es terrible. ¿Sabes? Eso es terrible. Un clavo saca otro clavo. Muy infantil, ¿no? Es sumamente infantil, sumamente inmaduro, sumamente adolescente. Entonces, bueno, yo respeto a todos aquellos que utilicen un clavo para sacar a otro, ¿no? Pero a la larga es simplemente postergar el aprendizaje, ¿no? Lo que veo y lo que leo también de todo lo que me dices es que todo tiene un sentido. Y por muy duro, muy doloroso que venga a ser una separación, en este caso como un duelo tan difícil de vivir, de elaborarlo, también tiene un sentido. Y tiene el sentido quizás de mostrarnos muchas cosas que no habíamos visto, ¿no? Eso es correcto. Y de crecer, así como también lo decías. Bueno, y parecerme cada vez más a mí. ¿Qué les parece si vamos a una pausa musical y ya regresamos con ustedes? Después de reflexionar, de escuchar un poco esta canción, esta melodía suave, y reflexionar acerca de todo lo que nos ha dicho nuestro amigo Gabriel Suárez, a quien pueden seguir a través de @yogabrielsuárez en todas sus redes, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Lo pueden seguir, les invito a que lo sigan para que puedan encontrar todas estas reflexiones importantes que nos aportan. Pues mis amigos, hoy estamos hablando del tema de la separación, de cómo vivirlo, cómo asumir, cómo afrontar, cómo transitar a través de ese espacio oscuro, y Gabriel nos ha descrito, nos ha llevado de la mano acerca de todo esto. Bueno, Gabo, ya tenemos bastante conversado acerca de eso. ¿Cómo sería, digamos que ya después del perdón, habría un planteamiento acerca del proyecto de vida, de tener una visión nuestra nueva, renovada a partir de todo este proceso? Sí, y yo creo que una de las cosas que considero esenciales en todo esto, porque creo que además estas situaciones, como cualquier situación de cambio, como cualquier crisis, ¿sabes? Es un llamado a preguntarme cuánto me estoy queriendo.
Yo creo que ese es un gran paso. Mirar de qué manera me estoy tratando y cómo me estoy queriendo. Yo creo que este es un gran... O sea, porque claro, en estas situaciones, en estos procesos, la autoestima queda muy golpeada. ¿Ok? Ya habíamos nosotros golpeado nuestra autoestima cuando llegamos a esto. ¿Ok? Ya veníamos golpeando nuestra autoestima, cosa que eso probablemente derivó en toda esta crisis. En la ruptura. En la ruptura. ¿Ok? Y cuando estamos viviendo esto, pues nuestra autoestima es que está muy golpeada, pues. Entonces, yo creo que esto empieza por un trabajo de empezar a quererse a sí mismo. Empezar a confiar en la vida, ¿sabes? A confiar que no en la frase, ¿sabes?, trillada de que la vida es bella. No se trata de eso. Es confiar de que esto que me está pasando, primero es necesario que ocurra, ¿ok? Y que esto me va a transformar y que esto me va a convertir en una persona distinta. No sé, quizás una persona más consciente, probablemente. Una persona más agradecida, probablemente. Y ahí entra un tercer elemento que es agradecer. Agradecer. Porque muchas veces damos por sentado quiénes somos, lo que tenemos, lo que hay y el valor que tienen las cosas. A veces las reconocemos solamente cuando vivimos pérdidas. Cuando vivimos pérdidas, exactamente. Y cuando tú hablas del agradecer, creo que es fundamental eso, ¿no? Cuando empezamos a reconocer el valor que tiene cada cosa y que tenemos nosotros en nuestros sueños, en nuestro proyecto y con nosotros mismos. Correcto. Y es una gran herramienta, un gran recurso para el tema del perdón que venimos hablando. Agradecer. Y agradecer a esa otra persona que estuvo. Porque en algún momento estuvo por un tiempo, corto, largo, no importa, pero estuvo esa persona. Esa persona en algún momento apostó también, esa persona dejó cosas, con esa persona viví una experiencia, con esa persona también crecí, con esa persona pasaron cosas. Entonces, agradecer que esa persona estuvo allí. Y agradecer que gracias a que valga la redundancia, esa persona ahora no está, yo tengo la oportunidad de hacer algo nuevo en mi vida o algo diferente en mi vida. Tengo la oportunidad de transformarme. Esto no es muy sencillo, es más fácil decirlo, ¿no? Sí. Yo te lo estoy diciendo y a veces... suena muy bonito, ¿no? Sí, yo te lo estoy diciendo y te confieso que sí, bueno, pero bueno, yo he pasado por cosas, por estos procesos, ¿sabes? Y te estoy comentando lo que a mí creo que me ha funcionado, ¿sabes? Creo que me ha funcionado mucho. A veces no es fácil. Además que cuando tú agradeces, es reconocer que el otro no se va. O sea, se va como individuo, se va como parte del proyecto juntos, pero de alguna forma se integra a la historia de tu vida, ¿no? Y es parte de lo que eres tú. Y acabas de decir algo que me parece que es fundamental. Me parece que es fundamental, que es... O sea, el amor. Yo creo que el amor siempre está. El amor es una energía que nos une a los seres humanos, que construye el mundo, ¿ok? Lo que es distinto son los vínculos. Lo que quizás se transforma en todo esto es el vínculo. Ahora, yo quizás, por supuesto, después de haber vivido el duelo, por eso es que es importante elaborar este duelo, por eso es importante pasar por esta fase, de manera que yo pueda, en un momento dado, decir, bueno, yo con esta persona puedo construir un vínculo distinto. ¿Ok? Puedo construir un vínculo distinto. Entonces, esa es la posibilidad que me da a mí, o una de las posibilidades que me da a mí, elaborar este duelo, para yo poder vincularme con esta persona ya desde otro espacio. Esta persona no, a lo mejor no quiero verla más nunca. Eso también puede ser. Y también es válido, ¿no? Y también es válido, ¿ok? Sin embargo, yo creo que, por supuesto, esa persona va a ocupar ocupó un lugar importante y lo seguirá ocupando. Y si con esta persona tuve hijos, por ejemplo, hice familia, bueno, esa persona seguirá ocupando un lugar importante porque hay hijos, etcétera, ¿no? Entonces, es lo saludable es intentar construir un vínculo distinto. Sano, distinto pero sano. Y hablas de el poder transformador del amor que quizás no perece, sino que se transforma. Que se transforma. Como nos decía Einstein con el tema de la energía. Qué bueno, Gabriel, de verdad, gracias por estar aquí.
¿Quieres cerrar con alguna frase que pueda englobar un poquito todo esto? Sí, ahora que lo dices, mira, esto me lo he dicho a mí y lo comparto con mis pacientes. No, creo que no hay problema más grande que tu capacidad para resolverlo. Wow. Eso se lo escuché decir a un gran amigo terapeuta y aquí lo quiero replicar. Creo que no hay situación más grande que nuestra capacidad para resolverlo. Y esa es la confianza. Qué Esa bueno. es la confianza. Qué bueno, qué bueno. Ok. Así que si se puede, si podemos. Y nada, adelante. Esto ha sido Vida de Dos, hoy con Gabriel Suárez. Gracias de verdad, A Gabriel. ti, Grieso, gracias a ti. Esta es tu casa, siempre Gracias. bienvenido, gracias de verdad por estar acá. Y amigos, a todos ustedes, gracias por acompañarnos una vez más. Aquí este programa